Buenos días, mis amados. Bienvenidos a esta transmisión que viene de parte del corazón de Dios para usted por medio de la palabra. Y estamos transmitiendo desde Casa de Oración, Ventura County, Casa de Dios, Casa de Oración y por supuesto es casa de usted. Yo quiero que me acompañe al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a ver un poco, a continuar el capítulo 2, pero quiero leer un poco del contexto otra vez, pero solamente del versículo 15 en adelante. Jonás, capítulo 1, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Y entonces oró Jonás a Dios, a su Dios, a Jehová su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Vamos a orar. Señor bendito, poderoso, amado, te doy gracias. Vengo a ti, Señor, pidiéndote que tú nos des sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo esté presente para ayudarnos y guiarnos en esta enseñanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos desarrollando la serie Nínive y Jonás. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y hoy con el tema Dios de segundas oportunidades. Esto es maravilloso. Dios de segundas oportunidades. Yo no sé cuántas veces mencioné a través del último año, ahí están las grabaciones que no mienten, ¿verdad? De que quizás muy pronto, ¿verdad?, llegaría el día donde no pudiésemos congregarnos. Ahora yo no soy profeta, pero simplemente vemos lo que está sucediendo, ¿verdad? Y es algo en lo que quizás no considerábamos y se está viendo, y es solamente una muestra de lo que vendrá y lo difícil que es para volver a congregarnos. Ahora, muchas personas quizás no le importa mucho esto y salga el corazón, lo que está en el corazón a flote, pero hay personas que realmente sí desean reunirse, sí desean volver a congregarse, o quizás recapacitaron, si tenían otra manera de pensar, recapacitaron y ahora quieren congregarse. Si de repente estaban, como dice la palabra, ¿verdad?, acostumbrados, habituados a no congregarse, ahora sí vienen y quieren congregarse. Pronto estaremos a punto de abrir, aprovecho haciendo un paréntesis, ¿verdad? Pero tendremos que seguir ciertas ordenanzas y ser obedientes a lo que nos dice, sobre todo por la salud de las personas, de los congregantes. Pero yo quiero aprovechar esto para dar en este mensaje varios aspectos de las segundas oportunidades. Dios realmente es un Dios de segundas oportunidades, y lo que abre la puerta a esto es el hecho de que Dios es sumamente misericordioso y que Él, no importando lo que hagamos o cómo le fallamos
o lo que pensemos en otro tiempo, si nosotros venimos a Él con un corazón dispuesto, arrepentido, Él abre la puerta a esta segunda oportunidad. Y bueno, este tema de hoy, segundas oportunidades, le sucede al tema, a la enseñanza anterior, la número 4, clamor en tiempos pandémicos, ¿verdad? Donde pues argumentamos de cómo Dios escucha la oración de aquel que le busca con un corazón sincero, por supuesto, un corazón arrepentido. Y a ver, es necesario aclarar que en simples términos la oración, pues en primer lugar, pues es una plática amena con Dios, con el creador del universo. Es, si usted quiere verlo de una manera, pues es un íntimo lazo de amor hacia Dios, es la cuerda que Dios nos permite tomar para poder comunicarnos con Él. Y es con el Rey de los cielos, ¿verdad? Y bueno, esa debe de ser una ansiada búsqueda. Es la manera en que nosotros hablamos con Él, pero también es la manera en que nosotros, pues, podemos buscar resolver muchas cosas, buscar nuestro ansiado socorro, nuestras necesidades físicas, morales, por supuesto, espirituales. Y partiendo de esa premisa, bueno, vamos a entender que esta deberá ser hecha con toda reverencia, porque aunque es cierto que nosotros hablamos a un Dios personal, nuestro Señor Jesucristo nos decía, bueno, oren de esta manera, Padre nuestro. Y pues esto era inconcebible para cualquier otro, pero es un Dios personal, es un Padre amoroso, pero aún así debe ser con toda reverencia y respeto y con un buen entendimiento, un completo entendimiento a la soberana, perfecta y buena voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Es decir, si hay algo que no entendemos, lo que sí debemos de entender es el hecho de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que vemos la oración como ese lazo de amor, reitero, pero aún así, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, es permitido el pedir lo que deseamos. Mucha gente dice, ay, pero pues no, confunden, se van a los extremos. Unos alegan de que, ¿cómo vas a pedir si Dios quiere o que hágase tu voluntad? No, espérame, sí debemos de pedir así. Y otros, no, tú pídelo, solamente la voluntad de Dios, lo que Él decía, claro, pero nosotros lo vimos en el huerto de Getsemaní, por medio de nuestro Señor Jesucristo, oramos, le exponemos, le ponemos a la luz nuestros deseos y entonces Él es el que decide, pero nosotros podemos hacerlo y esto es bueno, mis amados, porque reitero, es un Dios personal, así que es necesario pedir lo que deseamos, la voluntad que se pretende, pero es también esencial hacerlo, cuando lo hacemos, que tengamos en cuenta que pues en más de una ocasión nuestra voluntad no necesariamente estará apegada a la voluntad de Dios. Solamente lo sabremos, ¿verdad?, con su respuesta. Además, al orar a Dios, la fe es fundamental. No podemos dejar eso fuera, nuestra confianza en Él. Dios es fiel, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Dios es sumamente fiel. Y la oración pues se hará de una manera correcta y objetiva, tratando siempre de evitar ciertas prácticas inútiles, que entre otras cosas, bueno, lo sabemos, es el evitar pues las repeticiones, ¿verdad? Dios no respalda esas oraciones repetitivas y ni la que nace de un corazón orgulloso, eso es lo principal, olvídese de eso, ¿verdad? Y Él recibe aquella que emana únicamente de un corazón arrepentido y subordinado. Recuerden que el señorío de Cristo es sumamente importante, subordinado ante Él, y la recibe además como un incienso de olor grato. Qué maravilloso, y que sube, ¿verdad?, hasta su trono, porque estas oraciones son conducidas con un corazón contrito y humillado, postrado ante su maravillosa majestad, la majestuosidad de Dios. Es maravilloso nuestro Dios, ¿no lo cree? Bueno, algo que simplemente pues, no deja a mí de sorprenderme, de maravillarme, pues no es tanto el hecho de que Dios responda o sea capaz de llevar a cabo nuestras peticiones, sino que Él nos considera siendo polvo, ¿verdad?, siendo nada, Él se digne siquiera escuchar nuestra voz, nuestra oración. Eso es maravilloso.
Eso es lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Y esto por sí solo pues es simplemente maravilloso, independientemente de si nuestras oraciones son cumplidas o no. Recuerden que muchas veces la respuesta será espérate o no, o sí. Así que eso es independiente también de si nuestras oraciones son cumplidas o no. Yo creo que lo más revelante es el hecho de que somos oídos por el Dios del universo, el gran yo soy. Y con eso deberá de bastarnos. Y esto pues es algo que el profeta Jonás entendía perfectamente. Esto es maravilloso, yo creo que usted medite en todo eso. Pero lo que no entendía es aquello que Dios pretendía para Nínive. Muchas veces no vas a entender la voluntad de Dios. Y no entendía el hecho de que Dios todo lo hace por motivos perfectos y sanos y puros y limpios como Él. Siempre con una idea en mente que es perfecta y que llevar a cabo además. Y es que Dios estaba completamente consciente de la iniquidad de Nínive. Muchas veces queremos enseñarle a Dios ciertas cosas. Y como lo dijimos en enseñanzas atrás, se vale también, estamos hablando con Dios. Porque no podemos decir, bueno, hablas con Dios como hablar con un padre amoroso y de repente pues no puedes decir nada. No se trata de eso. Pero siempre naciendo, acuérdense, de un corazón sano, de un corazón humillado. Como lo hizo Ananías, recuerda cuando le dijo, Señor, espérame, acerca de Saulo de Tarso, que venía sonando a la iglesia y dijo, espérame, Señor. Que le dijo, ve y ora, pon manos sobre él y dijo, oye, Señor, espérame, nos está dando con todo. Es peligroso. Y ahora tiene órdenes de los principales sacerdotes. Y bueno, y todo se vale hablar, decirle a Dios todo eso, pero no estamos cuestionando. Simplemente es para nosotros, si Él quiere, darnos una mayor revelación de lo que Él pretende hacer. Así que eso es lo que Jonás no tenía muy en claro. Que Dios sí sabía de la maldad de los ninivitas. Tanto que un siglo después, como ya lo estudiamos, un siglo después del arrepentimiento, ¿verdad?, de estos contemporáneos de Jonás, pues el Señor volvería y condenaría a esa nación que tomó cautivo a su primogénito Israel, ¿verdad? Y bueno, los condenaría a través de otro profeta, el profeta Nahum, 100 años después. Acuérdense que para Dios no, pues un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A Él no es nada 100 años, un siglo. Y Él pronunció juicio sobre ellos a través de este profeta quien los acusó, ¿verdad?, a esta gran nación de Nínive por su arrogancia, por su engaño, su idolatría, obviamente, su sensualidad y su violencia, todo tipo de pecados. Y aunque era real el hecho de que 100 años después Dios se habría de destruir a los ninivitas, Él tenía, sin embargo, algo diferente, al menos para esta generación, ¿verdad?, de la cual habla la generación de Jonás. Planes de salvación. Y es lo maravilloso. Y parece que Jonás lo entiende, pero solo cuando está dirigido para el tuya es la salvación. Él es maravilloso. Solamente cuando está en esos apuros, como lo vemos en nuestra lectura. Pero Jonás no supo discernir esa maravillosa visión que Dios tuvo, ¿verdad? Maravillosa, porque se escondía en los planes soberanos de Dios. Y esto se le escondía a Jonás por su necedad, ¿verdad? Por su narcisismo empedernido. Y es muy importante que lo entendamos. Él tenía un corazón egoísta. Y aunque pues sí fue comisionado para entregar el mensaje que pondría en marcha los planes del Señor, el profeta rebelde pues no quería ver a los enemigos de Israel recibir la misericordia de Dios. Fíjese, analice eso. De hecho, sabía que el Señor perdonaría a esa nación. Eso es muy importante. Sabía que los ninivitas, al escuchar el mensaje, si se arrepentían, Dios tendría esa misericordia. Y justamente parte del tema de hoy, yo quiero que usted se lleve de parte de Dios, sin otra cosa, pues la muestra o la evidencia de que nuestro corazón, el corazón de todo ser humano, es egoísta. Es egoísta. Primero, pues, estamos hablando de un corazón que no tiene el Espíritu Santo de Dios, obviamente.
porque todo buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambios ni sombras de variación. Él no cambia. Pero si su Espíritu no está morando en nosotros, no quiere decir que si somos nacidos de Dios, si somos cristianos verdaderos, no vamos a pasar por estas cosas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aún seguimos sujetos a este mundo, ¿verdad? Viviendo en esta carne, en este cuerpo que aún está inclinado a la concupiscencia, a las bajas pasiones. Pero, pues no debe ser algo habitual en nosotros. Así que esto es algo muy importante. Y la segunda es de que si es que lo tiene, o sea, un nacido de Dios, que es precisamente lo que acabo de mencionar, pues no permite que la misericordia de Dios pues se refleje, la bondad de Dios opere a través de nosotros, que somos simples instrumentos, ¿verdad? Que opera a través de las vidas de esas personas. Y pues lo dicho, Jonás es el vivo reflejo de muchos que hoy en día asisten a una iglesia cristiana. Es decir, que como Jonás desean que Dios siempre les perdone y que tenga misericordia, y al mismo tiempo pues no deseando que lo mismo ocurra para con otros. Eso no tiene sentido. Pero tiene sentido cuando analizamos el corazón, ¿verdad?, del ser humano. Y esto es importante meditar en ello. Meditemos. ¿Por qué es esto? Vemos las faltas, las fallas, los pecados en alguna persona como ciertamente son pecados. Y quizás en nuestra vida lo vemos como un error, como una falla simple. Así que esto nos queda claro. Ahí en el versículo 2 del capítulo 4, si usted adelanta tantito, no pierda su lectura, pero fíjese lo que dice allí. Esto nos queda claro. ¿Por qué dijimos que el profeta Jonás era el reflejo de Israel, de sobre todo sus líderes, de lo que estaba sucediendo? Y ahí dice, y leo el versículo 2 del capítulo 4, y oró a Jehová y dijo, otra vez platicó con Dios. Fíjese, en el capítulo 2 comienza también diciendo que oró a Jehová, ¿verdad? Es del pez. Pero fíjense en esto. La primera era arrepentido para adorarle, para alabarle. Y en esta ocasión dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Es por eso que apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora todos entendemos que te arrepientes del mal no significa que Dios cambie de parecer. Simplemente significa que nosotros cambiamos de parecer por lo que Dios opera de distinta manera, porque Él es un Dios justo y ciertamente misericordioso. Así que eso es lo más maravilloso, que es uno de los atributos de Dios que yo siempre resalto, que si algo tenemos nosotros es un Dios misericordioso. Cualquier persona que sigue dioses falsos, al mismo Lucifer, Satanás, ¿no? Hemos venido hablando de la guerra espiritual. Créame que no es un Dios, obviamente Él es con letra minúscula, misericordioso, para nada. Se pagan caros los errores y la desobediencia, pero con Jehová nuestro Dios, quizás suframos las consecuencias, es obvio, pero Dios nos perdona. Dios nos devuelve a su seno, nos abraza. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Pero lo queremos para nosotros eso, pero no para otros. Y Jonás oró hacia el Señor diciendo, pues oye, pues no fue esto lo que yo dije mientras estaba aún en mi país, ahí en Israel, porque hablamos de eso, como Jonás tuvo un ministerio único al salir, ¿verdad?, de su tierra, que pues no era habitual, pero ya lo estudiamos. Y por lo tanto, pues él hizo esto, se fue a Tarsis, ¿verdad? Y escuche bien, lo grave es ¿por qué? Porque sabía que Dios era misericordioso. O sea, Dios es misericordioso y compasivo. Eso es tremendo, ¿no? Lento para la ira y abundante, dice, en misericordia. Y uno que cede con respecto a la calamidad. O sea, da la oportunidad para que el ser humano, que pues somos seres finitos, somos seres que a diferencia de Dios, sí
en nosotros sí hay mutabilidad, nosotros sí somos cambiantes, ¿verdad? Y por una parte, qué bueno, por otra, pues no. Cuando es positivo, qué maravilloso, porque podemos arrepentirnos. Pero de repente podemos también apostatar, volvernos al pecado, etc. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y Él, en otras palabras, sabía que harías esto. Fíjese qué dilema de este profeta. Sabía que perdonarías a esas personas y no podía soportar la idea de eso. Prácticamente lo que pasaba por su mente. Y eso, como lo dije en temas anteriores, es racismo puro y es puro racismo. Y hablamos aquí de un crudo sentimiento que yace en lo más profundo del corazón. Uno además que es incontenible. Cuando nosotros caemos en pecado, nada lo puede detener a menos que nos arrepintamos, que nos postremos ante Dios. Pero además también es inconcebible en un profeta de Dios, como lo es en un hijo, una hija de Dios, en cualquier cristiano, el tener este tipo de corazón. Y esto refleja claramente, pues, se refleja en lo que dice el siguiente versículo, ¿verdad? El capítulo 4, el versículo 1. Fíjese lo que dice aquí, porque esto sucedió antes de que Jonás dirigiese su oración a Dios. Perdón, seguimos en el capítulo 4, ¿no? donde estaba enojado. Antes de que él se dirigiese, yo sabía que ibas a hacer esto y todo. Fíjese lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dice nomás, qué terrible. O sea, hizo la labor, cosa en lo que no nos enfocaremos hoy, pero hizo la labor después de todo, después de haberse desviado, de haber desobedecido. Hizo la labor, pero queriendo que no sucediese nada. ¿Cómo podemos predicar hacia Cristo? Y él se dice que estaba apesadumbrado en extremo y se enojó. Y porque Jonás sabía que Dios era compasivo y lleno de piedad y misericordia. Y como no quería que Dios actuara así con sus enemigos, fue que decidió eludir su responsabilidad, huir de su presencia. Él conocía su deber y lo eludió. Y bueno, la respuesta que Jonás dio a Dios, como en otros aspectos de su vida, se parece mucho, yo diría muchísimo, a algunos cristianos. Es decir, cuando Dios habla a sus corazones mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra o algún otro hermano en la fe, pues su egoísmo emerge y de su corazón nace esa reacción inmediata. Es la de salir y aún hasta correr en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Decidir huir tan lejos como le sea posible, escapando, ¿verdad?, de la posible encomienda a la que Dios le ha encargado. Y bueno, así Dios pues decidió, aún con todo esto, decidió utilizar al controversial profeta, no sin antes darle una lección. Y obviamente en vista a su arrepentimiento, porque eso es necesario, como lo veremos. Y bueno, como yo lo mencioné ya antes, quizás esta lección, esta fue una pequeña probadita de lo que a mayor escala sucedería en Nínive, ¿verdad? Pero esto en paganos, el arrepentimiento. Lo que sucedió con los marinos, ¿verdad?, sucedería en Nínive. Y Dios le mostró eso. Dios le mostró eso. Cuando aquellos marineros que tripulaban la embarcación en la que Jonás iba, pues estudiamos de que al enfrentarse con nulos esfuerzos a esa tempestad sobrenatural, se dieron cuenta de que estaban ante un Dios maravilloso, el Todopoderoso, y entonces se dieron cuenta de que no habría otra cosa sino arrepentirse. Y precisamente a ellos, quienes adoraban y se inclinaban a otros dioses, les sucede esto. Pero no obstante, llegaron al entendimiento de que, estando ante el verdadero Dios, era necesario hacer algo puntual. Que si a otros dioses falsos ellos iban y ofrecían su vida, sacrificios, ¿qué más a este? Y argumentamos el hecho de que fue tal su conversión que ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos, promesas, como la que Jonás había hecho y que es la que vemos que le dice, pues yo voy a cumplir, sálvame, ¿verdad? Le dice a Dios,
Yo voy a hacer lo que te pedí, aunque al principio fui desobediente. Y aquello sucedió cuando Jonás les explicó quién es el Dios a quien él sirve, entre comillas diríamos, ¿verdad? O mal sirve. Y ellos lo escucharon y entendieron. Y bueno, llegamos al capítulo 2 de Jonás, cuando dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y todo esto lo estudiamos ya la semana pasada, diciéndole pues, en mi gran aflicción, ¿verdad? Él oró en su aflicción, en medio de esa terrible situación, ahogado en el vientre de aquel pez. Y dice el 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dijimos que Jonás decidió alabar a Dios. Dijera alguno, demasiado tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ciertamente, en el caso de Job, cuando estudiamos su historia, inmediatamente cuando Job fue despojado de todo, le pasó de todo, sufrió de todo, él simplemente se arrodilló y adoró, dice la palabra, y nunca atribuyó mal alguno. O sea, nunca le recriminó, nunca blasfemó. En el caso de Jonás, vemos que lo hace después, pero mejor es tarde que nunca, como dice un dicho, ¿no? Así que él decidió alabar a Dios. Cuando fue arrojado a las profundidades y las olas le golpeaban, que lo dijimos la semana pasada, pues todo esto se puede ver de manera alegórica en nuestras vidas, como la tempestad que a veces nos encuentra, ¿no? Enfermedades, este tipo de pandemias, etcétera, problemas con nuestros hijos, matrimonio, lo que vengan, el trabajo, escasez, falta de empleo y ciertamente todo tipo de enfermedades. Entonces, cuando estaba siendo golpeado, pues pensó: he sido expulsado de su presencia. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos de esa manera cuando pues estamos reacientes a hacer lo que Dios quiere. Yo he hablado mucho de eso, sobre todo los jueves. Les he hablado de lo que la obediencia significa ante una guerra espiritual que es real. Y mucha gente no quiere obedecer, y quiere que se quite esto, que abrieron puertas espirituales y quieren que se cierren, pero no quieren obedecer, no quieren hacer lo que dice Dios. Y a veces es sencillo, pero yo lo he dicho siempre, cuando se vive una religiosidad en lugar de una verdadera comunión con Dios, lo que pasa es de que es más fácil el que yo vaya y encienda velas o haga 3, 4 oraciones o haga esto, o brinque o salte, que el obedecer algo que Dios dice. Y bueno, aquí ya dijo: he sido expulsado de su presencia. Sin embargo, aún sostuvo su fe, y esto es importante, y dijo: volveré a mirar tu santo templo. Es importante. Y al golpear el agua del mar, cuando fue echado por aquellos marineros, pues Jonás pensó, o sea, posiblemente él pensó que había logrado escapar en la encomienda. Recuerden que en el segundo capítulo, él está, cuando está orando, ya está recapitulando, lo dijimos, todo lo que sucedió. Pero en aquel momento, él mismo, como lo vemos después, que quería que Dios le matara, ¿verdad? Por lo que en su corazón había. Y él dijo, pues, en este caso, él dijo: ya escapé a la encomienda, échenme al mar, les dijo. Y su deseo era morir. Y él sabía o pensaba que sería pronto una realidad, que ya todo había terminado, y que lo más importante vendría a ser el hecho de que Nínive o los ninivitas pues no recibirían ese perdón, esa misericordia de Dios, porque pues no recibirían el mensaje que Dios les había enviado, mensaje de juicio. Y bueno, es cierto que la Escritura describe este sufrimiento mientras él estuvo en el agua. O sea, él pensaba que ahí se terminaría todo, pero mientras estuvo en el agua, antes de ser tragado por el pez, y sin embargo, pues después fue que recordaría, lo reitero, cómo fue que cayó en lo más profundo del mar y en la desesperación. Muchas veces decimos: pues mejor no le hace, me está pasando esto, pero después ya cuando nos vemos y vemos que se prolonga aquello, ya ahora sí, como decimos coloquialmente, ¿verdad? En mi rancho, pues ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Ya no queremos más, decimos: oye, ya ahora sí. Y ese era el punto de Jonás. De hecho, la oración de Jonás
que él hizo dentro del pez, pues en realidad se gestó estando afuera, aún afuera, y siendo azotado por las ondas marinas. Él simplemente se prolongó y se extendió todo eso. Porque dice, lo parafraseo, ¿no? Mientras me desmayaba, pues recordé al Señor, mi oración vino a ti, a tu santo templo. Recuerden que cuando en el Antiguo Testamento se habla de esta manera, nosotros, como dice la palabra, pues ahora, gracias a Cristo Jesús, pues tenemos entrada libre al trono de gracia. Y esto representa su presencia, estemos donde sea. Ya no necesariamente en un altar, en donde estemos, tenemos acceso si tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Porque dice, entonces, mi oración vino a ti, a tu santo templo. O sea, vine a tu presencia, y es lo que hacemos cuando oramos a Dios. Entonces, como mencioné hace unas semanas, pues no hay una solicitud específica aquí, pero hay un grito desesperado que a veces está en la boca de muchos o en la mente de muchos, y en esta situación o en la situación que les aqueje. Y más bien recurre a la adoración, que es algo que yo mismo les he recomendado, no porque yo lo hago, sino porque la Biblia así lo menciona, sobre todo a través de hombres como David, como Job, como Daniel, hombres de Dios, varones perfectos en lo que habla de integridad, se refiere no perfectos como Dios. Entonces recurre a adora a Dios, pues sabe que Dios es la única esperanza. Y esto es típico en el ser humano, que sabiendo que Dios es nuestra única salida, siempre optamos por buscar otras. Y lo hemos venido viendo en otra serie también. Entonces se compromete con Dios, algo que no debería de ser porque él ya se había comprometido. Y lo parafraseo nuevamente, te sacrificaré con una voz de acción de gracias. Fíjese qué tremendo. O sea, le dice, al principio era regañadientes, me mandaste, quién sabe cómo lo aceptaría, pero ahora pues te voy a dar las gracias simplemente porque me tomas en cuenta, que así debería de ser. Y lo que dice, lo que he prometido, pues lo pagaré. Y esto pues alude a la obediencia que él le debe a Dios y que la llevará a cabo. Lo que he prometido lo pagaré. Y la salvación es del Señor, que ciertamente es verdad. Si me salvas de esto, Señor, te serviré. Fíjese, es algo, estoy parafraseando, ¿verdad? Cumpliré mi promesa. Cuando no es necesario esto, pero aquí ya le está diciendo, voy a cumplir el voto que te hice cuando te confesé como mi Señor y mi Dios. Y yo quiero que se acuerde cualquiera que está en situaciones en las cuales está saliendo del caos y se está desviando, como lo hemos hablado en enseñanzas anteriores, que recapacitemos. Volvamos a ese primer amor, como lo dijo el apóstol San Juan, ¿verdad? Nuestro Señor allá en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Vuelve a tu primer amor. Escuche bien, es precisamente esas circunstancias sofocantes, ¿verdad? Como en estos tiempos que estamos viendo toda esa anarquía que se está suscitando en las calles. Es algo de lo que hemos venido hablando, que vemos tiempos muy difíciles, no se va a poner mejor. Tenemos que estar conscientes que si acaso el Señor prolongará en su misericordia, que yo lo creo, que eso está por suceder, y por eso esa guerra espiritual es el tiempo, extender un tiempo de gracia, como lo hizo ante el profeta Daniel y en otros aspectos. Claro que lo puede hacer, y puede hacer que venga la paz y la bonanza por un tiempo, como lo hizo acá en Nínive, aunque después, 100 años después, destruyera esa ciudad, como lo hará ciertamente ante pues, este mundo malvado. Pero Dios tiene misericordia, da tiempo, porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda. Así que vemos a Jonás que en todo esto, ¿verdad? Viene a este arrepentimiento, pero por causa de lo que le está sucediendo. Y así muchos, ¿verdad? Y viene esta increíble oración, y así nace de muchos cristianos una oración maravillosa cuando estamos en necesidad. Sea por pecado o no, ¿verdad? No importa, o sea por desobediencia o no. Y vemos que Jonás retrocede y recapacita, y que de alguna forma se retracta de aquel pensamiento malsano que pretendía oponerse a la voluntad de Dios, porque eso es precisamente lo que estaba haciendo, y eso lo entendemos, ¿no? Que quien había de extender misericordia a Siria. Ahora, Jonás sabía que lo mejor, él sabía que lo mejor sería que, como los ninivitas, pues Dios le extendiese a él
misericordia. Y ahí yo quiero que se detenga un poquito y analice, piense. O sea, ahora sí, quiere ver a un Dios misericordioso, a un Dios de gracia, a un Dios maravilloso, bueno, de amor, porque sabe que su única esperanza descansa en la pura bondad de Dios. Y Dios, fiel a su forma, como lo he venido recalcando, responde gentilmente a su oración. Y esto es maravilloso, Dios es fiel. Si hay algo que usted debe tener en mente es que Dios es fiel. Dios no falla, nosotros fallamos, pero Dios es fiel. Su carácter es perfecto. Verá, voy a hacer aquí un paréntesis. La palabra fiel procede de los términos amán y pistos del hebreo y del griego respectivamente. Y es algo maravilloso porque quiero que sepa que estos vocablos, ambos, expresan la idea de certeza o estabilidad. O sea, por ejemplo, yo dudo mucho que alguno de ustedes cuando caminan no tengan la certeza de que el suelo es completamente firme, ¿verdad? Aunque de repente se puede abrir la tierra, pues ha sucedido, ¿verdad? Esos hoyos, etcétera. Pero tenemos esa certeza, ¿no? Y bueno, ese tipo de fe, esa estabilidad. Una buena ilustración vendría a ser la visualización de una columna central en cualquier edificio, ¿verdad? Un soporte, uno que sostiene el peso del edificio, donde descansa todo. Imagínense, ustedes tumban esa columna y se viene abajo. Y también podríamos tomar como analogía, pues quizás una más tierna, pues los brazos fuertes de un padre, ¿verdad? Que protegen y sostienen a un hijo indefenso. Y escuche bien, cuando la palabra fiel se utiliza con respecto a Dios, pues toma un nivel más elevado, obviamente, como lo es en todos sus atributos. Muchos de los atributos de Dios son transmisibles a nosotros, como es el amor, la misericordia, pero hay otros que no, recuerden. Y los que son por ejemplo, los que no, pues ya sabemos la omnisciencia, que Dios todo lo conoce, la omnipotencia, que es todopoderoso, la omnipresencia, que Él está en todo lugar, y hay muchos, ¿verdad? Dios es único, la unicidad de Dios, etc. Pero hay muchos que se transmiten, pero aun cuando se transmiten, como lo es el amor, la santidad, no son a la escala, porque somos seres imperfectos, a la que Dios presenta. Él es completamente fiel. Y se utiliza, pues, cuando se utiliza respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta y entera confianza y que su pueblo, pues, puede depender de Él, sin dudar. Nosotros podemos depender de Él, sin dudas ni reservas. No obstante, es sumamente importante entender que la fidelidad de Dios no implica que Él haga todo lo que su pueblo desea. Él no es el genio de la lámpara de Aladino que le brotes, sale tres y pides tres deseos. No es así. Sino que Él hace todo lo que ha prometido. Y lo que hace en tu vida será para bien, para provecho. Por eso es que acuérdense de Romanos 8:28, que nos dice que todas las cosas trabajan para bien, hacen sinergia, ¿verdad? Lo bueno y lo malo que nos ocurre para los que amamos a Dios, para los que le amamos. Y mire, yo le voy a leer de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Si usted va allí, no pierda su lectura, ¿verdad? De Jonás, pero allí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nos dice algo maravilloso. Y dice, comienza diciendo, conoce. O sea, es como te está diciendo, haz esto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. O sea, primero que nada, no hay otro Dios. Es como le sucedió a aquellos marineros, ¿no? Que todos tenían dioses. Cada uno tenía, porque dice bien claro, cuando leemos el primer capítulo, que el que lideraba, imagino, capitán, ¿verdad?, de la embarcación, les dijo, ore cada uno a su Dios. ¿Y quién ha ofendido a su Dios estaba? Pero Jehová es Dios, dice, Dios es Dios. Está hablando del Dios verdadero. Y es como también el apóstol Pablo, recuerdo cuando a los atenienses, ¿verdad?, que vio el Dios no conocido, donde tenían esa plataforma sin estatua, y dijo, ese es el Dios que yo vengo a enseñarles, de hablarles de este Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo creado. Entonces, primero que Dios es Dios, ¿verdad? Dios fiel, que guarda el pacto, o sea, no lo quebranta jamás, guarda el pacto y la misericordia. Pero luego viene una condicional muy importante.
a los que le aman. Y viene una segunda condicional también muy importante. Y guardan sus mandamientos. El guardar es el obedecer. Hasta 1000 generaciones. O sea que se extiende donde, si nos ven, el linaje de David. Y Jonás sabía de sobra que nuestro Dios es el Dios confiable. Él se lo dijo a los marineros y por eso creyeron. Él es Dios. Y Él es el Dios que es digno del más alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para sus hijos. No hay nada pequeño para Dios. Nunca puedes decir, sí, Dios es Dios, pero yo acá la estoy viendo dura, estoy pasando por muchos problemas, o Dios que sabe de esto. No, espérame. Y por eso es la oración. Decía el salmista David, decía que aún antes de que mi palabra salga de mi boca, tú ya conoces. Pero Dios aún así desea. Es como si tú conoces, los que somos padres, conocemos lo que nuestros hijos quieren. De repente sé que quiere pedirme algo, pero no me lo pide. Yo ya sé que quiere, pero yo quiero que me lo pida. Yo quiero esa relación, yo quiero esa plática. No tener yo que decirle, mira, yo sé que quieres y te lo doy. No, es importante para nosotros. Así que en este caso vemos que pues, la oración es maravillosa. ¿Y a quién más habría de ir Jonás? ¿A quién más? Allá en Oseas 11:12, yo se lo leo, si quiere. Dice, y esto pues, ahí vemos una relación directa entre la santidad de Dios y su fidelidad. Debido a que pues no hay nadie santo, tan santo como el Señor. Y dice allí, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. No importa lo que suceda, Dios está allí. Si tú eres, acuérdense que los santos simple y sencillamente es apartado para Dios, ¿verdad? Cuando somos sellados con el Espíritu de Dios, somos santificados, somos apartados, Dios nos toma para Él y Él es fiel para con nosotros. Y pues tampoco hay nadie como Él. En 1 Samuel 2:2 dice que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Jonás sabía esto, no hay refugio, no hay otro refugio. Ahora sí quiero que me acompañe a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Porque esto viene ya en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Porque lo que de plano Jonás no había hecho hasta ese momento, pues era cumplir con la voluntad de Dios. O sea, su sufrimiento vino a causa de su desobediencia. Y note la diferencia a la cual el apóstol Pedro pues nos enfrenta. Y es importante el ver por qué estamos sufriendo. Dice así la palabra, 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen, o sea, los que sufren, según la voluntad de Dios, ya, obedeciendo a Dios, viviendo una vida santa, haciendo lo que Dios nos envía, dice, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Se da cuenta? Otra vez realzando ese atributo, y hagan el bien. Es decir, a pesar de lo que te esté pasando, y el gran ejemplo es Job, ciertamente el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que le pasó de todo, pero Él se mantuvo fiel, haciendo el bien, cumpliendo en obediencia perfecta la misión que le fue dada. ¿Sí? Y hagan el bien. En otras palabras, el hacer la voluntad de Dios no implica que nunca vamos a sufrir. Esa es una doctrina que no es bíblica. De hecho, pues el Señor Jesús nos dijo bien claro, en el mundo van a tener aflicciones, problemas, etc. Pero confíen en mí. Ahí está. Que yo he vencido al mundo. Eso es maravilloso. Y ese es el Dios fiel. Entonces, no es que no vamos a sufrir porque hacemos la voluntad de Dios. De ninguna manera va a suceder. O sea, va a suceder que suframos, que vamos a tener problemas, ataques, qué sé yo, de diferentes niveles. Pero lo que sí nos asegura es que, pues, de padecer, tendremos en Dios alguien en quien podemos confiar plenamente, que siempre velará por nuestras almas, ciertamente por nuestro sustento y nuestras necesidades. Ahora bien, el caso de Jonás, pues solamente magnifica la misericordia de Dios.
pues quien se muestra clemente aún ante aquel que le desobedece. Eso es tremendo. Pero solo si dicha persona ora de corazón verdadero, de un corazón sincero, arrepentido de su desobediente proceder. Eso es lo maravilloso, que siempre, como el título de este mensaje lleva, hay segundas oportunidades. Segundas oportunidades. Y escuche bien, es justamente la justicia y la santidad de Dios lo que proporciona esa base moral para su fidelidad. No hay nada que nos dé sustento como lo da Dios, que nos dé protección, que nos dé abrigo como lo da Dios. Lo hemos dicho, como pues dice también en el Antiguo Testamento, que confiarás en las riquezas siendo ningunas. O sea, dice, como águilas se harán alas y volarán. O sea, aún el millonario, el que tiene, no puede confiar en nada material, porque rápido se va todo. Esto lo hablamos el jueves pasado, por cierto. La puerta espiritual del amor al dinero. No podemos confiar en eso. Y bueno, en el caso de Dios vemos que Él es completamente fiel. Así que esa es la base, lo reitero, lo repito, ¿verdad? La justicia, la santidad de Él es lo que es la base moral que pues sustenta su fidelidad, es perfecta. Entiéndense que su carácter es íntegro, completo, y es lo que nos asegura su exclusiva veracidad. No hay otro más veraz que Dios. Pero pues es necesario reconocer, pues no solo que cada uno de nosotros es falible, que nosotros fallamos, sino que debemos reconocer quién es Dios. Por eso lo que decía la Escritura, Dios es Dios, Jehová es Dios. Y escuche bien, la referencia a Dios como creador, pues demuestra, primero, vemos que demuestra que nos da un entendimiento que solamente el Espíritu de Dios nos va a dar. Y entre otras cosas nos habla de su soberanía. Él es soberano, no hay nadie, Él no tiene que darle cuentas a nadie. Que solo a Él es al que debemos acudir en tiempos de angustia. Y además, pues define también nuestro entendimiento en el hecho de que Él tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho. Fíjese. Y así lo hizo con Jonás. Así lo hizo. Él tiene el poder. Él tiene el poder tanto para disciplinarnos, como en este caso a Jonás, porque dice la palabra que Dios es al que ama disciplina como un padre que ama a su hijo, ¿verdad? Dice que padre que ama a su hijo no lo disciplina, pues hay que disciplinar. Y Dios nos disciplina. Y así lo hizo con Jonás. Y en el versículo 10 revierte eso, ¿verdad? Porque se arrepiente Jonás. Dice el capítulo 2 de Jonás, versículo 10, perdón, al final del capítulo 1, dice, y mandó Jehová al pez. Ahí se ve la soberanía y el gobierno de Dios. Él es el regidor. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo pienso que nunca ha habido una mayor alegría de que alguien te vomite que la que tuvo Jonás. En dos palabras, el Señor le ordena al pez y este fue y vomitó a Jonás en tierra seca. El pez fue más obediente que el profeta de Dios. Fíjese qué tremendo. Es para analizar. Y eso es precisamente lo que vemos, que todo obedece a Dios, ¿verdad? Al mar le puso límite y hasta aquí llegas, y todo obedece a Dios, y los animales y todo, excepto el ser humano. Bueno, ese libre albedrío, ¿verdad? Pero con esa, el ADN pecaminoso, lo que heredamos, esa genética pecaminosa de Adán y de Eva, necesitamos del Espíritu Santo de Dios de salvación. Y Jonás pues aterrizó, ahora sí que hablando en dos sentidos, pues en la playa, ¿verdad? Pero aterrizó, es decir, descendió de su necio orgullo para, pues por un momento, y luego para de verse en el suelo, él pudiese recapacitar y pudiese, aún estando al borde de la muerte y sumergido en su pena, en su desesperación, viene a Dios con un corazón contrito, en adoración, alabándole de corazón como verdadero adorador, y en esa oración pues que emergió de esa desesperanza, de esa angustia, él le promete a Dios que ahora sí le será fiel, y Dios simple y sencillamente le libera. ¿Se imagina usted a Dios diciendo, tú hasta te vas a enojar? ¿Ustedes creen que Dios sabía lo que sucedería? Lo que había en el corazón del profeta, claro. Pero Dios nos muestra su misericordia y siempre nos muestra
al nosotros a vernos a nosotros mismos, dice que la palabra es un espejo, ¿no? Y vemos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros errores y la perfección, lo santo de Dios. Entonces él podría decir, no, ahorita me dices eso, Dios no es así. Lo vemos, eso es lo que a mí me sorprende más. Los hombres así somos. Nada, tú nomás estás hablando de dientes para afuera, dice uno, no. No es cierto. Mientes con todos los dientes. No es cierto que te arrepientes. Dios, obviamente Dios puede ver el corazón, pero puede ver también el futuro. Y si volvemos a fallar, obviamente. Pero Dios es bueno. Dios dice, ahorita se arrepintió y eso es lo que yo pido. O sea, no puede negarse, Él es tan fiel que no puede negarse a lo que su palabra dice. No puede negarse a sí mismo. Pues yo he prometido que si se arrepienten de corazón yo los perdono las veces que sean. Y eso es lo que Dios hace. Qué maravilloso. Quiero que mediten eso. Y bueno, Dios le libera. ¿Cómo? Pues siendo vomitado por un pez. Y vuelto a ese, ¿verdad? Esto. Déjame decirle que yo preferiría que mil veces ser vomitado por lo que sea, cualquier animal o persona, que vomitado por Dios. Solamente le recuerdo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo allá a Juan el Amado, allá en Apocalipsis 3:16, precisamente al pastor de la iglesia, la Odisea, que le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y así hay muchos, cuidado. Y así estaba Jonás. Y eso es simplemente una analogía en su vida de que, fíjate, te vomiten. Así que Jonás, posiblemente mojado, desalineado, imagínense cómo saldría, cubierto de baba, qué sé yo, como lo hablamos hace 2 enseñanzas. No puedo ni imaginar, ¿no? La peste, etcétera, con su orgullo ciertamente quebrantado. Y ahora pues descansando en la playa, a la orilla del mar. Y algo impensable apenas unos minutos atrás. Muchas veces nuestra mente, o pensamos que nuestros problemas, la adversidad, es más grande que Dios, y eso es el Dios que tú pintas. ¿Por qué no? Por eso hay una alabanza muy bonita que me acuerdo que dice, eres más grande que los problemas, eres más grande que la adversidad. Entonces eso nos da en cuenta, nos deja ver que Él es más grande. No hay problema que sea mayor que Dios. ¿Entiende eso? Y debemos aprender. Muchas veces decimos, bueno, oramos a Dios, pero estamos dudando. No debemos dudar. Acuérdense lo que es la palabra. Tener la confianza. Y Dios es fiel. Y Él lo puede todo. No hay nada imposible para Él. Debemos aprender que en ese preciso instante, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona. Y justamente ese es el punto perfecto. Cuando morimos a nuestro yo. Porque Jonás, aunque le había fallado, aunque trató de huir, en vez de desecharlo, Dios dijo, ven, te arrepentiste, te voy a usar. Pero tenemos que morir a nuestro propio yo. Y entonces permitimos que Dios obre enteramente y sin obstáculos en nuestras vidas. Y es puntualmente lo que ocurre, si usted me acompaña ahí al 3er capítulo de Jonás, que ya es para cerrar este mensaje. Y vemos aquí esa segunda oportunidad de la cual hemos venido hablando a lo largo de esta prédica. Maravilloso Dios que nos da oportunidades. Y ahí dice, claro, versículo 1 del capítulo 3, y leo, vino palabra de Jehová por segunda vez, subraya eso, por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces habrá venido palabra de Dios por segunda, o tercera, o cuarta, o quinta a nosotros? Solamente Dios sabe y nosotros mismos, ¿verdad? Así que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y no vamos a desarrollar esto, pero a mí me llama la atención algo, que no se lo había dicho ya el mensaje. Qué tremendo, ¿verdad? El mensaje que yo te diré. Porque a mí lo que me indica esto, el Espíritu Santo abre el entendimiento, es el hecho de que tan es así de que Jehová, nuestro Dios, nos perdona cuando nos arrepentimos, que es borrón y cuenta nueva.
en serio. Y quizás dice, a ver, quizás no entendiste, obviamente Él sabe si entendimos o no, pero Él nos habla, ¿no?, como hablaba Adán, para que con nuestro lenguaje, ¿no? Te voy a dar un mensaje, vas a hacer esto. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades, eso lo muestra. Y aquí, y a pesar de su previa desobediencia, nuevamente el Señor vuelve a usar a Jonás y lo vuelve a encomendar, pero escuche bien, vuelve a confiar en el profeta. ¿Cómo Dios pone la confianza en nosotros? Yo no lo sé. Obviamente entendemos que lo hace sabiendo, dándonos ese espacio de oportunidad. Pone como dicen, el balón en nuestra área, para darnos la oportunidad, que no digamos, nunca se me dio la oportunidad, tú no me quisiste volver a usar, tú no me diste la oportunidad. Dios es bueno, pero ahora nos toca a nosotros y podemos volver a desobedecer. Y vuelve a confiar en el profeta. Y el versículo 1 ahí nos dice que la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, ¿verdad? Y pues entendemos, vamos a ver esto nuevamente, como si Dios le dijera, a ver, parece que tu GPS se quebró, ¿no? Recuerda que, a ver, vamos recalculando, ¿no? Ahora sí vas a ir al lugar indicado, deja ponerte bien la dirección. ¿Y cuál fue la encomienda? Exactamente la misma. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama la proclamación que yo te voy a dar. Qué increíble. Ve y hazlo, haz lo que te digo. No, lo que me sorprende otra vez, tengo que recalcar eso para que usted le quede claro, como me ha quedado a mí, es que no le dice el mensaje que te di, le dice el mensaje que te voy a dar. Y es que esa segunda oportunidad, a diferencia del ser humano, y con esto quiero que se quede en su mente, como Dios es completamente perfecto y enteramente fiel, no es como nosotros. Nosotros, cuando damos una segunda oportunidad a las personas, no estoy diciendo en general, ¿verdad? Estoy tomando, o más bien estoy hablando en general, no estoy tomando casos específicos, pero por lo general nos queda esa desconfianza. Es muy raro que no, puede ser que no, pero es raro. Y pues, ¿qué tal si vuelve? Bueno, pues de todos confiamos o le damos la oportunidad, ¿no? Y siempre tenemos, es una segunda oportunidad real, pero con Dios esa segunda oportunidad es como una primera. Eso es lo importante que tenemos que tener claro. Maravilloso Dios. Entonces, bueno, pues al menos ya esta vez vemos que en el versículo 3, lo que le dice a Jonás, dice que él fue y obedeció. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios segundas oportunidades por medio de la oración de arrepentirnos, cuando hemos sido desobedientes, quizás nos hemos desviado de su voluntad, tal vez en el tiempo como comenzó este mensaje, en el tiempo que pasamos, que estamos viendo lo que es tan real, lo difícil que es el congregarse ahora, que yo vine hablando, lo repito, de que algún día veríamos todo esto, y esto es solamente el comienzo. Y ahora aún para abrir, que pronto pues ya Dios nos ha dado la pauta por medio de las autoridades, pero va a ser con muchas restricciones. Y aún así nos gozamos, ¿no? Pero cuando se nos quita todo eso, el poder tener esa comunión, el poder abrazarnos, como decía el apóstol Pablo, imagínense, con ósculo santo, que es un beso santo, ¿verdad? Un abrazo, ya no se puede oír, al menos por ahora. Dios quizás de esa manera nos está haciendo entender lo importante que es la hermandad, lo importante que es la familia de la fe, lo importante que es el congregarse, versus a una fría transmisión por las redes sociales. Y no me refiero a que no sea de bendición, porque ciertamente lo es, y espero que esta lo sea, pero no se compara. Acuérdense que hemos hablado de esto, como lo decía el salmista, que hay algo, proclamaré entre tu congregación, y habla mucho de la congregación, es algo especial. Ciertamente hay una relación con Dios en lo privado y una adoración a Dios en lo privado, pero también en lo colectivo. Quédese con eso. Dios da segundas oportunidades. Estemos firmes, los tiempos son peligrosos, el tiempo se acerca de la venida de nuestro Señor, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de reivindicar nuestro camino. Él endereza nuestras veredas, no se tiene que preocupar por nada, solamente de tener un corazón sincero, deje su orgullo a un lado y entonces Dios oirá su oración. Vamos a orar.
Señor bendito, gracias te doy por este tiempo tan maravilloso que tú nos has regalado, escuchando tu palabra, siendo Señor, llevados por tu Espíritu, que nos hace entender todas las cosas, Señor. Porque tu Espíritu habla lo que tú dices. Así como el Espíritu del hombre habla y conoce las cosas del hombre, tu Espíritu Santo conoce lo tuyo. Y le place comunicarlo solamente a aquellos que te aman. Y eso es un privilegio. Porque para poder entender las cosas del Espíritu es necesario tener al autor, quien dio el soplo de vida y la inspiración a esa palabra bendita que tú nos das. Y ese es el Espíritu Santo. Aquí no entra la inteligencia del ser humano, ni las máximas humanas. Aquí solamente eres tú, Señor, tu sabiduría, que viene de lo alto. Yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, que tú a través de esta palabra, Señor, puedas llegar a corazones de muchos, que tu Espíritu Santo pueda hacer más de lo que un siervo inútil pudo hacer con sus limitaciones. Que tu palabra, Señor, que es poderosa para salvación, opere realmente en aquel que la necesita. Que también sea un bálsamo de alivio para aquel que necesita ánimo, y que, Señor, pueda confrontar corazones no arrepentidos en esta tarde, y entonces poder alcanzar esa segunda oportunidad que tú amorosa y misericordiosamente nos otorgas. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te doy las gracias y te he pedido todo esto. Y a ti, Padre Celestial, que estás en el trono, toda la honra y toda la gloria sea para ti. Y al Cordero que está a tu diestra, quien has exaltado hasta lo sumo, quien hizo su obra perfecta en la tierra y en la cruz, por supuesto, muriendo y al tercer día siendo levantado a lo alto y siendo exaltado por sobre todo nombre que se nombra, tanto en este mundo como en el que viene, en la eternidad. Y te damos honra y gloria y gracias, y a Él todo el imperio y el poder y la honra y la gloria sean por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un maravilloso día.